Hola a todos, y bienvenidos al nuevo episodio de la serie Shin Sonic, creado por el talentoso Eva Animas. Pero antes de ver el nuevo capítulo, recordemos aspectos claves que ocurrieron previamente. Desde el inicio de la serie, vimos cómo Sonic fue corrompido por la influencia oscura de Moloch, una deidad maligna que otorga poder a cambio de sacrificios. Esta corrupción transformó a Sonic en Shin Sonic, una fuerza de destrucción imparable. Knuckles descubre que la única forma de detenerlo es encontrar las Super Esmeraldas, por lo que decide viajar 3000 años al pasado, a la antigua zona oculta del palacio para encontrarlos. Allí, se enfrenta a un guardián de su propio clan ancestral que protege las esmeraldas, quien niega a entregárselas. Mientras tanto, en el presente, Shin Sonic ha logrado reunir 4 de las 7 esmeraldas del caos, acercándose peligrosamente a volverse invencible. La carrera contra el tiempo es cada vez más desesperada, con el destino del mundo pendiendo de un hilo. El nuevo episodio se llama Contingencia. El capítulo comienza mostrándonos la situación actual. Shin Sonic localiza otra de las esmeraldas del caos que tanto anhela. Pese a los esfuerzos de las fuerzas militares por detenerlo, sus ataques son completamente inútiles. Después, aparece el informe de la organización militar, el 19 de noviembre del 2006, diciendo lo siguiente. Solo han pasado 26 horas desde que Knuckles partió al pasado en busca de las Super Esmeraldas. Durante este tiempo, Sonic obtuvo 5 de las Esmeraldas del Caos, recordando que son 7 en total. Intentamos atacar a la criatura con armas nucleares, pero resultó ineficaz. Es más, no intentó evitar el arma nuclear, y en su lugar, la enfrentó de frente como si se burlara de nuestros esfuerzos. Parece que su piel es extremadamente duradera y también puede curar heridas en segundos. A pesar de todo esto, se nos ha dado una nueva oportunidad. Después de obtener la quinta esmeralda, Sonic dejó de moverse y parece haber entrado en un estado de coma. Creemos que está reponiendo su propia energía del caos, usando las esmeraldas que tiene a mano antes de continuar sus esfuerzos por recolectar más. Los ataques a Sonic en este estado han demostrado ser ineficaces. Cualquier soldado o arma que se acerque a él es inmediatamente eliminado por púas que dispara automáticamente desde su cuerpo. La información de nuestros sensores nos ha llevado a la conclusión de que Sonic acumulará energía del caos durante 2 semanas más, antes de alcanzar sus niveles predeterminados. Ahora que tiene 5 esmeraldas, puede que intente absorber más. En otras noticias, basándonos en un video que ha aparecido recientemente, entendemos por qué ahora hay un número tan amplio de entidades Tails. Parece que se separaron, similar a una célula en mitosis. Cuanto más aprendamos cómo funcionan estas criaturas, mayor será la probabilidad de que podamos encontrar contramedidas. Después de usar toda nuestra potencia de fuego en vano, Gun se da cuenta de que necesitamos usar este tiempo para encontrar un curso de acción alternativo, para evitar la adquisición de las últimas 2 esmeraldas. La escena luego cambia, mostrando el interior de una instalación militar, donde Shadow se encuentra confinado en una cápsula de recuperación. Un oficial se acerca y le pide que relate su versión de los hechos sobre su enfrentamiento contra Shin Sonic. You were nearly dead when we found you. It's only thanks to Gun that you're still here. You should have left your Chaos Emerald with us, instead of choosing to act independently. Look, we know you can hear us. The longer you refuse to comply, the more we'll get killed out there, and who knows how long it will be until Knuckles returns. Robotnik's lab. What? There's something, no, someone there. They could be of use. Shadow revela que en el antiguo laboratorio del Dr. Robotnik hay algo que podría ser de gran utilidad. Sin embargo, no especifica qué es exactamente, guardando silencio probablemente debido a las graves heridas sufridas durante su combate contra Shin Sonic, en el cual perdió una esmeralda del caos. Siguiendo esta información, el oficial ordena que un escuadrón sea enviado de inmediato a investigar el laboratorio. Al llegar, el escuadrón se topa con algo inesperado. I might have just found something. Well, what is it?
Shadow hacía referencia a Metal Sonic, una creación del Dr. Robotnik creado para igualar la velocidad y habilidades de Sonic, pero con una lealtad absoluta hacia su creador. El tiempo pasa, y un nuevo reporte sale a la luz 4 días después, y dice lo siguiente. Mientras se realizaban búsquedas de desapariciones iniciales, la policía se topó con una pequeña cabaña abandonada en lo profundo del bosque del condado de Hilltop. Dentro de la cabaña, parecía haber evidencia de una lucha. Las sillas estaban volcadas con salpicaduras de sangre en el piso y las paredes. También había un gabinete con una sola cinta VHS marcada en hebreo, cuyo título se traduce como Rey. El siguiente metraje es el contenido de la cinta. We got him. We finally got him. Can't run anymore. He's weaker. The bacteria, it's working. We're finally gonna get what we want. And it's gonna be beautiful. Mencionaron que la bacteria surgió efecto en Sonic, por lo que se puede intuir que de alguna manera un grupo de cultistas infectaron al erizo. Esto proporciona pistas sobre la transformación de Sonic en la peligrosa criatura que es ahora. La escena corta con un mensaje que dice: estas paredes no me sostendrán por mucho tiempo. Puedo verte. Una vez que consiga el resto, mi alcance se extenderá más allá de esta jaula. Al parecer, con lo de conseguir algo se refiere a las esmeraldas del caos. Luego aparece un último metraje que se encontró en una cámara casi destruida de la escena. Se ve a 2 cultistas hablando, mientras Sonic está amarrado en una silla. Durante su diálogo, revelan que su propósito es reformar el mundo siguiendo la voluntad de Moloch, creando una utopía sin pecado. Para lograrlo, planeaban usar a Sonic como un instrumento de exterminio masivo, gracias a su increíble velocidad, para ofrecer miles de almas humanas en sacrificio. Sin embargo, como Sonic no estaría dispuesto a cooperar, decidieron infectarlo con una bacteria especial, provocando la monstruosa transformación que ahora conocemos como Shin Sonic. Esta revelación confirma que no fue una posesión directa de una deidad, como se teorizaba en videos previos, sino un proceso biológico forzado que alteró su mente y su cuerpo. Su misión ahora es doble: asesinar en nombre de Moloch y recolectar las esmeraldas como parte de un ritual adicional que le otorgará poder absoluto. En los últimos segundos del metraje, uno de los cultistas insiste en liberar a Sonic para que comience su tarea, mientras el otro duda. But straight, there are too many anomalies. This is not up for discussion. Release him at once. Okay. Can't freaking do that right. No pasó ni medio segundo desde que fue liberado y ya mató a sus primeras víctimas, los mismos que le colocaron la bacteria. El reporte continúa diciendo lo siguiente. Los 2 hombres fueron identificados como Straight Man y Rob Bob. Ambos fueron acusados previamente de agresión con agravantes, posesión de sustancias controladas y orinar en público. No estamos seguros de por qué Sonic eligió matar en lugar de consumir en este caso. Quizás el consumo de humanos comenzó más adelante. No hay rastro de ninguna bacteria extraña dentro de la cabaña, sin embargo, parece que se usó para debilitar el cuerpo de Sonic. Basándonos en estos dibujos encontrados en la cabaña, ahora sabemos el significado de la estatua encontrada en el bosque del condado de Hilltop, así como el objetivo final de Sonic. Si el resultado mostrado en este dibujo es cierto, entonces no podemos permitir que Sonic obtenga las 2 últimas esmeraldas. Basándonos en nuestra lectura de la energía del caos que emite Sonic, podemos deducir que alberga la estatua y las esmeraldas dentro de su cuerpo. Después de lo que se encontró en el laboratorio de Robotnik, creemos que esta nueva arma permitirá eliminarlos por la fuerza. El episodio finaliza en este punto, con información que antes no teníamos y nuevas teorías. Ahora entendemos que Sonic no fue poseído directamente por una deidad, como se había especulado, sino que fue infectado deliberadamente con una bacteria. Moloch no es presentado como un ser capaz de poseer cuerpos, sino como un símbolo de sacrificio extremo y devoción absoluta, ofreciendo poder y beneficios a cambios de ofrendas humanas. Bajo esta luz, la transformación de Sonic a través de la bacteria cobra mucho más sentido. Esta bacteria no solo alteró su mente y su cuerpo,
sino que fue diseñada específicamente para debilitarlo y convertirlo en un arma letal al servicio de los cultistas. El verdadero propósito de este grupo era utilizar a Sonic para recolectar almas humanas en nombre de Moloch, como parte de un ritual destinado a purificar el mundo. Finalmente, una nueva arma descubierta en el laboratorio de Robotnik podría representar nuestra última oportunidad para detener a Shin Sonic, a menos que Knuckles logre regresar del pasado con las Super Esmeraldas antes de que la transformación se complete. Estaremos atentos al próximo capítulo para seguir desentrañando esta historia, creada por el talentoso Evanimas. Si deseas opinar algo, teorizar o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.